¿Lo dejamos de fondo? Vale. Primitive Cool. Mick Jagger, su segundo LP, en 1987 publicado. Vamos a dejar de fondo este, porque es una canción inédita de este álbum, que no quedó justamente dentro de lo que es este LP que hizo Mick junto a Dave Stewart, el hombre de Eurythmics, uno de los que se transformaría a lo largo del tiempo también en uno de sus socios musicales. Ya sabemos por excelencia quién es su socio musical, Kid, por supuesto, pero faltaba un video sobre este Primitive Cool de Mick Jagger, así que ya les estoy dando tiempo para que se suscriban. Allá nos acompaña el póster gigante promocional de esa época en disquerías del Primitive Cool. ¿Qué tiene Mick en su mano izquierda? O ese dibujo marciano de Mick en su mano izquierda. Lindas orejas, ¿eh? ¿Qué tiene Mick? ¿Qué opinan? Un diamante, una bola de papel, una sustancia prohibida. ¿Qué tiene Mick? Te doy tiempo para que te suscribas ya al canal, dale. Lo que está sonando de fondo es Danger Up Head. Es un tema que quedó fuera justamente del álbum, como decía recién, con la participación en guitarra de Jeff Beck como buena parte de este álbum. Soy César Versáis, desde la Patagonia de Argentina te doy la bienvenida y hablemos de este Primitive Cool de Mick Jagger el día de hoy. Bueno, vamos a ir mostrando, este es una de las reediciones hace poquito tiempo, 2018, reeditado este. Lo vamos a dejar por acá, que no se nos mueva la cámara, ahí está. Después, mostrando otro Primitive Cool, que dice allí, incluye Let's Work, con todas las letras por acá, con todos los que participaron en los créditos, con este diseño por acá, este dibujo. Después les voy a leer bien quienes participaron justamente en diferentes canciones, y aparte tengo allí parte de lo que es un muy buen libro que tiene toda la info de todos los músicos que participaron. Sigo con los vinilos y ahora muestro también los maxi simples y los singles de esa época. Tal vez alguna de estas cosas las viste en los videos que tienen que ver con la Tercera Guerra Mundial. Hay uno que dice, el título se llama del video La traición de Mick Jagger a los Rolling Stones, otro de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, habla de todo ese periodo de 84, 85, 86, 87, 88, en que los Stones todos tuvieron que tocar por solitario y que Mick y Kid poco se podían ver. Bajo un mismo techo no podían estar mucho tiempo. Este es el LP argentino. Bueno, esto fue publicado justamente durante esa Tercera Guerra Mundial, término que utilizó Keith Richards para lo que fue su pelea con Mick Jagger. Bueno, arrójalo, trabajemos, control de radio, dime que sí, frío primitivo, no me postraré, shoot off your mouth, que es cierra tu boca, según la prensa dedicada a Keith Richards en su momento, Paz para los malvados, Coopera, que viene a ser Party Doll, y Niño de la Guerra, discazo este de Mick, el LP argentino de aquellos años. Así, sello CBS, por supuesto, ¿no? Discos CBS. ¿Qué más? Vamos con la info. Mick Jagger en Barbados, en los estudios de Eddie Grant, ¿no? Y allí después terminaron grabando también Steel Wheels, si mal no recuerdo. Bueno, productores Mick Jagger y Dave Stewart. Participan en el disco Mick Jagger en vocales y en guitarra, Dave Stewart, por supuesto, guitarrista, Patrick Seymour en los teclados, Dan García en el bajo, Ol Romo
en la batería programada, Simon Phillips en la batería real, Harrison College, Choir, justamente participan con lo que son los coros en Let's Work. También se grabó esto entre enero y febrero del 87, Kowtow, compuesta por Mick Jagger y Dave Stewart, lo mismo que Let's Work, y esa muy buena versión de Memory Motel que está por allí dando vueltas entre algunos bootlegs de Mick Jagger. Vamos a hacer un video sobre eso también, canciones inéditas capaz de Mick Jagger que quedaron por allí dando vueltas. La versión de Memory Motel es muy buena de Jagger, que aparte fue incluida en una película. Say You Will y también Throwaway, todo esto fue grabado, las primeras tomas, enero y febrero de 1987. Después, en Nueva York, ya en los Rag Track Studios, a fines de febrero y hasta fines de mayo, bueno, ahí prácticamente terminó con las grabaciones del disco. ¿Quiénes participaron? Bueno, ahí Jagger ya tocó guitarra, armónica, percusión. Vernon Reid, el hombre de los Living Colour, en guitarra. Jimmy Rip en guitarra también. Phil Ashley en teclados. Richard Cottle en teclados. Jim Barber en guitarra. Jay Smith Sanborn en el saxofón. Y después un montón en violines, en instrumentos, en vientos y en los coros que estuvieron Jocelyn Brown, Cindy Missel, Craig Derry, Brenda King y acá se grabó Catch As Catch Can, excelente canción compuesta por Mick, esta que es el lado B de Let's Work, ahora les voy a mostrar. Nuevamente Kowtow, varias versiones de Let's Work hasta que quedó la definitiva. Otra versión de Party Doll, Peace for the Wicked, Primitive Cool, también firmada por Mick, Radio Control, también firmada por Mick, Say You Will, por Mick y por Dave Stewart, Throwaway y War Baby. Allí prácticamente se cerró todo lo que fue la grabación de este disco, que fue publicado el 11 de septiembre de 1987. Say You Will, canción entonces que se grabó allí entre Barbados y New York y que tiene del lado A Say You Will remixado y el lado B Say You Will instrumental y Shoot Off Your Mouth. Allí Mick justamente en la cara B, todo esto que quedó de las sesiones obviamente de este álbum Primitive Cool que hoy le estamos ofreciendo aquí en nuestro canal Rolling Stones Records. Si te gusta Mick Jagger, si te gustan los Rolling Stones, ya te estoy dando tiempo. Otra vez, sí, te doy tiempo para que te suscribas al canal. Ya se viene la transmisión en vivo. Depende de cuando estés viendo esto, capaz ya la hicimos, ¿no? La transmisión en vivo, pero es una buena combinación, mate y Rolling Stones. Rolling Stones combina con todo, con cualquier bebida y con cualquier comida. Algunos tendrán su preferida, ¿no? Alguna bebida alcohólica, mate, café, agua, hasta con agua, con cualquier cosa, con una bebida light también va. Los Rolling Stones va con todo. Te estoy dando tiempo para que te suscribas y te digo que está el remix de Throwaway aquí, también otro remix en el lado B y también incluye Peace for the Wicked de estos maxi simples. Son esas versiones extendidas y fantásticas que habrás escuchado en la radio o algún que otro lado, versiones capaz de 7 minutos, provienen de estos maxi simples. Acá Mick te está dando, y acá te está rezando. ¿Por qué? ¿Estará rezando para que se arregle con Keith? ¿Acá? Sí, Keith, dale. Mirá cómo te lo pido. Dale, Keith, juntémonos de nuevo. Dale que somos los Rolling Stones. Bueno, ¿qué más? Let's Work. Con ese particular video, usando la tecnología de la época y supuestamente corriendo en una calle. Claramente se nota que están ahí trotando, corriendo en algún estudio de grabación e insertaron la imagen como si estuvieran en la calle. Y tiene justamente Catch As Catch Can. Y la lengüita, siempre está. Y la lengüita. Muy linda esa balada justamente de Mick. Todo esto publicado 1987, que
tiene justamente a Let's Work como Dance Mix. Ahí está la que les decía recién, una versión bien extendida. Eso por el lado de los LP grandes, de los Maxi de 12 pulgadas. Lo mismo en los pequeños. Aquí dice que justamente Say You Will proviene de ese Primitive Cool. Este que es distinto. Este es Drewaway. Acomodemos un poco. Vinilos de 7 pulgadas. Este tiene 2 temas. 2 temas. Y este tiene 2 temas también. 2 temas. Let's Work. Con esa excelente balada Catch As Catch Can. ¿Qué opinas de este álbum de Mick Jagger? Déjamelo en los comentarios. Dale, decime qué opinas de este álbum de Jagger, Primitive Cool. El segundo, después de She's the Boss. Algunos cassettes. Siempre están los cassettes y siempre me encanta mostrarlos. Me encanta mostrar los cassettes y para que vean que son diferentes ediciones, cosas que los que nos gusta coleccionar, bueno, a veces somos más acumuladores que coleccionistas por momentos. Y los discos de la época del 87, no, son los dos de época, solo que uno es norteamericano y el otro es argentino. La diferencia está atrás. Este es el argentino y este es el norteamericano, que llegaban por aquel tiempo a justamente nuestro país. Mira, esto lo tengo desde ese año, de esos años luz, sellado. Ah, ahí está el cambio también, ahí se nota. Primitive Cool, ¿qué opinas de este álbum? Déjamelo en los comentarios mientras te suscribís. ¿Dónde está? Allá abajo. Rolling Stones Records. ¿Se alcanza a ver? Allá abajo, no sé si se alcanza a ver. Allá está justamente el logo de nuestro canal, el símbolo de nuestro canal y el logo de nuestro fan club patagónico Rolling Stones, y por este lado el Primitive Cool de Mick Jagger. Una muy buena sociedad junto a Dave Stewart. Ya saben que estos videos se tratan básicamente de mostrar ítems de colección, no de ahondar tanto en lo que son en sí las particularidades. Para eso hay otros canales, para eso hay mucha información en internet, aunque siempre obviamente te sugerimos modestamente los libros. Por eso tratamos de que nuestro contenido sea distinto. No es mejor ni peor, diferente, nada más. Abrazo grande. Mick Jagger y los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Abrazo grande y hasta el próximo video. Y en la descripción y en el comentario fijado les dejo un link allí por si quieren colaborar con este canal. Muchas gracias.